Si no fuera por el doctor Campos, por el Club de Reñón y por el Gautier, que voy a pasar a visitar de vez en cuando, estaré yo en mi casa tejiendo o sacándole los piojos al perro. Él es el que me ha sacado de la casa algunas cosas. Gracias a Dios, me hace falta. La radiografía de tórax ha estado con nosotros los médicos desde hace muchísimo tiempo. Es un recurso que es relativamente barato, accesible, uno puede encontrar en cualquier lugar. Y es muy probablemente lo hemos descuidado un poquito y pensamos más que probablemente la radiografía de tórax tenga más que ver con el neumólogo. Y yo creo que hasta ni el neumólogo. El neumólogo recurre a las tomografías, el cardiólogo recurre a los radiogramas y los nefrólogos ni siquiera a veces. Porque probablemente no tenemos. Sin embargo, lo que sucede en el corazón y lo que sucede en los pulmones repercute mucho en viceversa. Lo que sucede en los pulmones repercute mucho en los pulmones. Y cuando nosotros ponemos un paciente, cuanto más información podamos obtener para conocer el estado del paciente, la gravedad, la dureza, la cronicidad, la posibilidad de revertir la situación que tiene, conocer la etiología de lo que tiene. Mientras más información tengamos, mejor. Y no es raro encontrar en la radiografía de tórax un indicio que nos dice, el problema renal que este paciente tiene parece que es un tromboembolismo pulmonar o una vasculitis, tiene una vasculitis del riñón, una amiloidosis, o es simplemente que tiene una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica que como resultado de eso, al tiempo, ha desarrollado mucho cáncer. Así que la radiografía tórax nos puede ayudar para mucho. Y cuando nos interconsultan pacientes, nosotros podemos también reconfirmar a los que nos refieren que real y efectivamente lo que ellos piensan, eso es, o que no, arrojarle luz y tanto por la radiografía de tórax y por los médicos, a ver si nos parece ser, tenemos que investigar eso por esta. Así que hay dos grandes aspectos en que esto está dividido. Uno que no vamos a hablar ahora, que es lo que se refiere al parénquima pulmonar, a las infiltraciones pulmonares, las tubaciones pulmonares, los cambios vasculares en el pulmón. De eso no vamos a hablar ahora. De cómo uno puede, viendo una radiografía de tórax, podemos inferir de que estos hallazgos pueden estar asociados con un problema. De eso no hablaremos, solo podremos hablar en otra ocasión, otro mes o otro año. Ahora vamos a hablar más de lo estructural, de los aspecto vascular y de las cavidades cardíacas, que también tienen una influencia importante sobre la función del corazón, de los riñones. Tienen una tremenda influencia. Los riñones se caracterizan por tener una interrelación con todos los órganos fantásticos, probablemente más que otros. Puede ser que sea por la gran comunicación moral, nerviosa, hemodinámica que tienen con otros órganos, pero tiene una gran influencia. Y así, de gran influencia en los otros órganos. Solamente el que tiene insuficiencia renal se muere rápido el corazón, rápido de los pulmones, la importancia que tienen los riñones. Ahora, cuando evaluamos una radiografía de tórax, lo primero que tenemos que hacer es evaluar su calidad. Recordemos cuando éramos R1, cuando éramos R2. Lo primero, aquí. Sí, ponete o lugar de aquí. Porque lo primero, a ver, como dos diapositivas que no sé qué se me hicieron, te la estaba transfiriendo. Lo primero que tenemos que evaluar es la calidad. Y recuerden cuando nosotros comprobamos si estaba centralizada, si estaba bien inspirada. Eso es necesario, porque podemos recibir impresiones equivocadas y no evaluamos la calidad. Y hacemos las consideraciones en los hallazgos partiendo de la calidad de la fotografía. Fíjense, por ejemplo, esta fotografía es complicada. Ustedes ven, hay un poquito de radio lucidez. No sé si se ve. Hay un poquito de radio lucidez, como que es una fotografía. ¿Qué va a ser? Bohemia sería la palabra que uno diría. O hay un enfisema compensatorio. No, este está rotado.
Entonces, tenemos que conocer primero la calidad de la radiografía. Mire, este fue un paciente que nosotros vimos, no sé si se acuerdan del doctor Campos, y cuando yo lo vi, oh, ese hombre está desarrollando un absceso, o está desarrollando una cavidad, o está desarrollando un paciente de Gutiérrez. No, es la calidad de la radiografía. Cuando lo repetimos después del catéter, aunque se ve algo aquí mínimo, pero no es igual. No está menos flotada, está un poquito más inspirada, está menos penetrada, está subpenetrada, está sobrepenetrada. Entonces, por eso uno dice, oh, no está. Ahora, miren lo que señalé aquí. Esto es importante que muchas, esto es muy tierra, quiero que digan, quiero que sepan. No sé si es rural en muchos hospitales, como esto del Gutiérrez. Fíjense, esta escala que está aquí nos ayuda a nosotros a medir muchas cosas que necesitamos medir para nosotros diagnosticar, a medir algunos elementos, pero también es para ver la evolución posterior. Si yo me siento, ¿puedo estar sentado? Lo ideal es que esté sentado para que el audio se oiga mejor. Ok, entonces, esta escala es importante para nosotros hacer mediciones. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría medir cómo está esto, qué grande está esto, nos gustaría medir cómo está el índice cardiothorácico. A los 2% no lo diría, pero si tiene una de eso, es mucho mejor. Nos gustaría medir cuál es esta línea que tenemos aquí. Entonces, conocer la técnica es importante. Esta está subpenetrada. Esta es la misma radiografía, lo único que está procesada porque es digital y ellos son capaces de darle un poquito más de menos penetración. En la radiografía que está bien penetrada, debemos ver cómo el hemidiafragma izquierdo se une a la columna dorsal. Esta está subpenetrada y aquí está muy penetrada. Esta está. Yo trabajo en un subcentro de salud y las radiografías le gustan venir así. Medio pulmón, o pulmón y medio, o pulmón y 3/4. Y cada vez que la tengo que ir a decirle al señor que por favor, que no es posible, y sigue el corrido. Pero este pulmón y medio, eso no es inaceptable. Como uno puede ver, si aquí puede ser que aquí sea que tenga la lesión, o tengo un derrame pericardio, o tengo un derrame pleural. En los pacientes que están muy enfermos, así es como nosotros lo vemos. Es una radiografía que está en expiración, que no está centralizada. Esa radiografía fue tirada como chanfleada, de arriba hacia abajo, porque miren cómo están estas clavículas a mitad de tórax. ¿Cómo se puede llegar así? Porque son chanfleadas. El ángulo fue de arriba hacia abajo. Los hemidiafragmas están muy elevados, está rotado, una radiografía mala, pero los pacientes que están muy malos, probablemente así, esta es una radiografía que podamos tener. Y solamente se podrán ver cosas muy gruesas, que no tienen un hemotórax enorme, que no tiene un derrame pleural grandísimo, que no tiene una tumoración grande, que no tiene un derrame pleural mayúsculo. También tenemos que tratar de ver e identificar si la radiografía que hicimos fue acostado o fue parado. Cuando la radiografía está acostada, nosotros sabemos que el pedículo vascular se ensancha mucho más. Esto del mismo paciente. Uno está el paciente acostado y el otro está de pie. El pedículo vascular está muchísimo más ancho, el corazón está muchísimo más ancho, se observa más congestión, el parénquima pulmonar. Es casi imposible que los omóplatos estén fuera de los campos pulmonares y es difícil que sea en inspiración. Probablemente sea medio en expiración o en camino de inspiración a expiración, porque son pacientes que generalmente están bien. Sin embargo, esto es el mismo paciente, mire como el pedículo vascular está mucho más pequeño, el corazón se ve mucho más pequeño y los campos pulmonares son diferentes. Así que tenemos que, al momento de decir, esto tiene mucha congestión o este paciente está congestivo, tenemos que evaluar ese problema de la calidad de la radiografía y si la radiografía acostada, realmente la intención fue ver congestión u otra. El paciente que está acostado, tan malo que está acostado, probablemente cuando se hace una radiografía no le interesa mucho la congestión, no le interesa saber si o el derrame pericárdico o el derrame pleural disminuyó considerablemente. Ok, también fíjense, cuando el paciente está de pie erguido, el catéter de hemodiálisis o cualquier catéter, la punta tiende a subir un poquito más.
Mientras que cuando está añangotado, pues, el catéter tiende a disminuir un poquito. Si este paciente estuviera parado, le dijera, oh, ese catéter está como muy abajo. Pero acostado, al estar añangotado, el catéter tiende a bajar más. Y al estar erguido, el catéter sube más. También, cuando un paciente está parado o semisentado, la distribución del aire abdominal cambia. En el estómago, la burbuja gástrica tiende a llenarse. ¿Ustedes ven la diferencia? La burbuja gástrica no está llena. Entonces, esto primero nos ayuda a decir, bueno, este paciente real y efectivamente está parado o está sentado y no acostado. Para estimar lo que vamos a ver, si esto será congestión o no. ¿Esto será congestión o es porque está parado o acostado? Para evaluar eso. Entonces, tenemos que saber eso para poder evaluar el grado de congestión o el grado de cardiomegalia. Entonces, también el neumotórax. El neumotórax cambia cuando uno está acostado. Si el paciente está acostado, el neumotórax, si está parado, el neumotórax sube hacia los ápices. Si está acostado, tiende a subir, a buscar la parte más alta. Y probablemente la parte más alta sea la base de los pulmones, como en este caso. Esto se llama el surco profundo, donde el neumotórax corre hacia y forma esta aquí. Esto es una neumotórax basal. El paciente se pusiera de pie, el aire subiera hacia arriba. Entonces, cuando uno le hace a un paciente hay una radiografía buscando la posibilidad de un neumotórax, hay que ver cómo se le hizo la radiografía para poder decir a ciencia cierta, yo no veo nada. Para buscar con mala fe el surco profundo. Entonces, también el neumotórax cambia. Si es inspiración o es en expiración, es muy diferente. En expiración tiende como a expandirse un poquito más, el neumotórax verse más pequeño. Y si es de pie o es acostado, también se ve diferente. Mire cómo está aquí. Si es de pie, tiende a subir hacia los ápices el neumotórax. Y también, al hacerlo así, uno puede cuantificar bien la magnitud del neumotórax. Porque dependiendo de la magnitud del neumotórax, son las medidas que se van a tomar. Por ejemplo, ven en este caso. Este es el mismo paciente que vimos ayer, este de aquí, que vimos en la diapositiva anterior. Fíjense, el paciente estando de pie, se mide esta línea, que es la línea interpleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Sí? ¿Qué es esto aquí? Y al medirlo, eso nos da qué por ciento del pulmón está colapsado, qué por ciento del pulmón es neumotórax. Esta yo no la veo bien. Entonces, si son 3 centímetros, el espacio interpleural, si son 2 centímetros, 13.6% del pulmón en cuestión es un neumotórax. Si son 4 centímetros, son 23%. Según la Asociación Americana el Colegio Americano de Médicos del Tórax, con 2 centímetros hay que aspirar. Y los europeos dicen que con 3 centímetros apical hay que aspirar. Los americanos dicen 2 centímetros en el ilio. 2 centímetros aquí abajo, midiendo los 2 centímetros en el ilio, 2 centímetros hay que aspirar. Y los europeos, 3 centímetros apical hay que aspirar. Entonces, yo me imagino aquí que nosotros nos llevaremos de los norteamericanos. Esto es una radiografía de un paciente muy enfermo que vienen con edema de pulmón severamente malo, pero no solamente que la radiografía es pobre por la calidad, porque el paciente está enfermo, sino por esto. Es que la calidad misma, la exposición de los rayos es malísimo. Aquí, que debería ser negro, no se ve nada. Así que la calidad es fatal, independientemente de que el paciente está acostado. La exposición es muy mala. Todo esto donde hay área debe ser negro. Y no lo es. De que esta exposición es mala. Si está la radiografía, por favor, tienes que repetirla. No es la inspiración, ni mucho menos. La exposición es muy mala. El revelado es malísimo. Ahora, miren este estudio. En este estudio tratando de identificar qué por ciento de las radiografías que se hacen llenan unos requisitos mínimos. Eso fue después de haber dado un entrenamiento a los técnicos de radiología intensivamente. Y en este caso, el 47% de las radiografías que se hacían no llenaban los requisitos mínimos. Los requisitos mínimos son estos, que incluya todos los aspectos anatómicos, que sea en inspiración profunda, que tenga una penetración adecuada, que no esté rotada y que las escápulas estén funcionando. Entonces, solamente el 46% incluían todos los requisitos mínimos para que una radiografía sea buena.
Sí que no es nuestro problema solamente. Probablemente si damos un entrenamiento intensivo a los técnicos, vendrán con que el 20% de las... Eso fue después de un entrenamiento. Ok, en la radiografía nosotros podemos ver también muchos artefactos. Ok, en este caso, fíjense, una radiografía de tórax, pero estamos viendo estos. Eso fue la cirugía con unos clips quirúrgicos, una nefrectomía. Eso nos puede dar una idea de cuando estamos viendo un paciente, de que, ya yo veo, este paciente que parece que tuvo una nefrectomía. No parece que fue de la vesícula biliar. Y esta paciente mía, que yo le mandé una radiografía de la columna, porque yo pensaba que tenía, que los dolores por lo que ella venía eran dolores lumbares, se le ven unas cositas ahí que yo se las amplifico a ustedes. Tenía litiasis renal. A pesar de que yo le dije, no, doctor, señora, estos son dolores musculares. Vamos a ver la radiografía de la columna. Vino premiado. Vamos, porque yo dudaba de la sonografía que le había hecho. Tiene su litiasis. Entonces, esas son las cosas incidentales que le hacen una radiografía de abdomen por opuesto al tórax de un paciente. Miren esta, señores. Este paciente lo primero que se le hizo fue una radiografía de tórax. Encontraron esta lesión extraña en el tórax izquierdo. ¿Qué será eso? Un paciente que tiene agenesia de riñón izquierdo. Una vez yo creo que vimos un paciente, yo dije, si ese paciente tiene agenesia de riñón izquierdo, hay que ver qué tiene ahí arriba, porque tenía algo parecido. No sé si ustedes recuerdan. No sé si ustedes recuerdan. Este señor tenía agenesia de riñón izquierdo. Cuando le hacen el pielograma, tiene un riñón intratorácico. Así que, por eso de esto es que yo aprendí de todo el millón de un paciente con una agenesia renal, hay que buscársela donde sea, que puede tenerlo en cualquier lugar. Entonces, esto está dentro de las incidencias. Entonces, estos cada día uno lo ve más común, los implantes, pero no sabía que existían algunos que fueran tan translúcidos como ese. Ahí hay un implante también. Estos hallazgos también, los pezones, pueden confundir a uno fácilmente, es decir, esta mujer tiene metástasis o tiene nódulos pulmonares. Mire, ese parece un nódulo pulmonar tan pegado de la costilla. ¿Quién va a pensar que es un pezón? En una señora, ¿cuál de ella la que tiene calcificación del botón aórtico? Creo que es esta. Por eso es que los técnicos deben salir de ellos. Es decir, dejan poner una puntita aquí para identificar los pezones, para no confundir. Y así ahorrar rayos X y que venga el doctor después a hablarme de cosas. Esta paciente tiene congestión, si ustedes ven. Tiene el pedículo vascular muy ancho, tiene mucha congestión. Claro, los marcadores no hay que exagerar. Pues si ella viene con esto así, hay que quitárselo, de por Dios. Pero también eso es otro problema. Que uno encuentra una serie de artefactos raros. Eso es un problema de técnico, problema de la técnica. Que la retroalimentación de los médicos es la que hará que los técnicos hagan eso mejor. Claro, no todo lo que parece aire debajo del mediafragma es una perforación de una víscera hueca. En este caso no lo es. En caso de dudas, hay que hacer una tomografía. Esto se llama el signo de chilaiditiis. Entonces, ¿qué es lo más común que nosotros vemos en la radiografía? Un paciente muy enfermo, que viene con una radiografía como esta, sumamente enfermo, con mucha congestión. Este hombre parece, un tubo aquí, parece ser. Un tubo que va al un neumotórax, parece ser. La congestión es lo que más nosotros vemos como un espasmo. Esta clásica alas de murciélago o alas de paloma, no sé por qué puede ser paloma, con y edema intersticial que nosotros vemos. Yo transferí esto a ti y parece que se perdieron una serie de imágenes. Culpa mía, ¿eh? Parece al transferirla. Entonces, fíjense, esto es congestión que tiene esta paciente. La clásica ala de paloma, de lo que fuere, mucha congestión intersticial, tal vez hay un poquito de cardiomegalia, hay un ensanchamiento aquí del pedículo vascular. ¿Y qué es esto aquí? De esto vamos a hablar ahorita. Esto parecería como si fuera el botón aórtico izquierdo, que lo tenemos en el lado derecho. Esto es un signo de congestión también.
Ok, los pacientes que tienen edema tienen engrosamiento de los septos, de estos septos entre lóbulo y lóbulo. Y aquí tenemos unas pequeñas líneas, son estas líneas que van de la pleura parietal, de la pleura visceral hacia el interior. Tiene cardiomegalia, este es un paciente clásico de congestión. Tal vez tiene un poquito de líquido aquí. Tiene función de los borramientos de este ángulo. Y hay algo aquí, de lo que hablaremos luego también. Aquí también hay borramiento del ángulo cardiofrénico, ostofrénico, y borramiento del ángulo cardiofrénico, también por congestión. Hablaremos esto ahora. Claro, si el paciente no tiene cardiomegalia y viene con un edema agudo del pulmón como este, muy florido, uno piensa que tal vez sea no cardiogénico. Probablemente podría tener un fallo agudo cardíaco en un corazón sano, pero probablemente sea no cardiogénico, sea un edema pulmonar no cardiogénico. Ok, cuando nosotros vemos el engrosamiento iliar, es por eso, los vasos iliares, los vasos pulmonares, están en esa distribución, como lo ven ahí. Lo vamos a ver más adelante. Ok, estas son las líneas que yo decía. Las líneas, esta línea que ustedes ven aquí, signo de congestión. Estas son líneas de congestión. Cuando el paciente se repuesto, ven estas líneas, ¿ven? Estas pequeñas líneas. A veces no son tan visibles. Las vamos a ver en las radiografías que vamos viendo. Y vemos estos pequeños dedos. Ustedes ven, son unos son alvéolos con edema en la pared de los alvéolos. Hay varios de ellos, aquí hay uno también, hay uno aquí, eso es edema en la pared de los alvéolos. Edema alveolar, perialveolar, edema perialveolar. Esta paciente probablemente tiene un problema cardiogénico, que es lo que tiene aquí, una calcificación del botón aórtico, y tiene elongada el ventrículo, la aorta descendente. Tiene mucha osteopenia. Ok, miren este. Miren este. Este es el mismo paciente con un estado, con una femenina con una enfermedad cardíaca no isquémica con 10% de fracción de eyección. Esto estando estable, eubolémica, y esto después de haber hecho una descompensación. Fíjense cómo aumenta el pedículo vascular, y vemos aquí algo de lo que vamos a hablar ahorita, como los vasos se dilatan, hay cefalización del flujo, el corazón se pone al parecer un poquito más grande y se ven estos pequeñas líneas horizontales, líneas A y línea B de Berkeley, de Kerley, perdón, de Kerley, línea A y línea B de Kerley. Aquí vemos las líneas también, no, muy tenues. Fíjense que este ángulo cardiofrénico está limpio, mientras que aquí hay una ocupación de este ángulo cardiofrénico. Esa es la vena cava inferior, dilatada y congestiva. En caso de congestión es un signo adicional de congestión que debemos siempre tomar en cuenta. Hay otras cosas que producen la ocupación del ángulo cardiofrénico, pero la congestión es más común de ellos. Así que este paciente tiene mucho datos de congestión. Esta paciente. Ok, fíjense, este también es un paciente que en 3 meses estaba estable, como aquí, está estable. Vemos que el pedículo vascular está relativamente estrecho, el corazón está relativamente corto, el corazón está relativamente pequeño y no se observan mucha congestión intersticial. Esto es una mujer que se ve con los senos aquí. La literatura dice que es el mismo paciente, aquí yo no le veo los senos. Es posible que sea la técnica, porque este está más penetrada y este está mucho menos penetrada. Yo no sé si ustedes se lo ven, pero yo no le veo los senos. Pero la literatura dice que es la misma paciente y que 3 meses después viene ella en estado congestivo. Fíjense que hay ensanchamiento serio
pedículo y se ve esto aquí. Esto es, esta preeminencia aquí son la ácido, la vena ácida. Entonces, el pedículo vascular se mide desde el borde más externo de la vena cava inferior, de la vena cava superior, perdón, y a el punto donde nace la arteria subclavia izquierda. Ese punto es difícil de encontrar, pero bueno, está con el borde del botón aórtico. La arteria subclavia, ellos ponen un dedo aquí, ahí está el botón aórtico, está el callado de la aorta, la subclavia nace ahí, buscando la clavícula. Entonces, en esta paciente, antes de ser tratada, tenía un ancho del pedículo vascular de 65 milímetros y al ser tratada bajo, ese pedículo bajo 52. La medición del pedículo vascular es importante. Y en esto nosotros vemos lo que le decía ahorita, de que tener una escala al lado y medir es sumamente importante. Porque con estas radiografías que uno se la tira a una pantalla, la chico, se la manda a un compañero, la chica, la grande, se la manda al MA, la chica, la grande, se la manda a otro residente, ya uno no sabe cuáles son las medidas. Así que tener una escala aquí al lado sería importantísimo. Entonces, la congestión es una de las cosas que nosotros con más frecuencia vemos. Y siempre tenemos que buscar la secuenciación de la vasculatura pulmonar, el encontrar las edemas de las paredes bronquiales, el encontrar esa algodonoso para ilear bilateral, encontrar las líneas A de Kerley y la línea B de Kerley. Esto que está aquí es una cisuritis, que no la mencioné ahí, y derrame pleural. Aquí también se ve ocupado derrame pleural bilateral. Aquí también se ve ocupada el ángulo cardiofrénico. ¿Podrá ser por el derrame pleural? Probablemente. Sí, tiene un derrame pleural ahí más grande. Así que es lo que más vemos. El ángulo cardiofrénico está oscurecido en la radiografía debido a varias cosas. Ahí está la lista grandísima, no solamente por congestión, ahí está la lista grande, por muchos problemas del pericardio, por algunos problemas mediastinales como el timoma, pero generalmente cuando yo lo veo en un paciente que todo parece que es congestivo, yo digo, este paciente está con ángulo cardiofrénico porque está congestivo. Y luego de ser ultrafiltrado, tratado, uno lo compara de nuevo. Si no se desaparece, hay que jugar la aplicación. Puede ser otra cosa, puede ser un timoma, puede ser un cálido. Eso es para la aplicación. Puede ser que tenga un tumor ahí, que sea la casual de insuficiencia renal, síndrome nefróstico, síndrome de Frigo, puede ser que tenga una enfermedad pulmonar. Ok, fíjense. Este es las ácidos. Las ácidos es un sistema de venas. El sistema de la vena cava inferior con el sistema de la vena cava superior. Es como si fuera una vía alterna. Como una vía colateral, pero que siempre está bien. Comunica la vena cava inferior con la vena cava superior. Está la ácido y la semiácido, que es la que tenemos. Esta es la semiácido. Entonces, cuando hay congestión con aumento de la presión en la aurícula derecha, esto se dilata muchísimo. Y aquí, cuando hacemos la radiografía, se ve esta dilatación. Esto también se dilata aquí. Y como veremos más adelante, al dilatarse esta rama del ácido, forma aquí una cosa que se llama el lóbulo del ácido. En algunas radiografías se ve, creo que como el 5% de los pacientes, uno ve el lóbulo de las ácidos. Mira, aquí lo vemos, aquí nosotros vemos, aquí nosotros vemos bien marcado las ácidos. Probablemente vemos aquí el lóbulo del ácido. ¿Verdad? Hay algo que se delimita ahí. Yo no lo veo bien. Hay algo que se delimita aquí, el lóbulo del ácido. Un paciente que está muy congestionado, que tiene dilatación de esto aquí, que tiene prominencia de los cilios, que tiene líquido aquí y que tiene mucho líquido aquí abajo. Tiene un apinzamiento del mediafragma. ¿Verdad? Entonces, lo más común, congestión. Lo más común, crecimiento de cavidades. Este es un paciente con insuficiencia renal. Cada día se está hablando más de la hipertensión pulmonar en los pacientes con insuficiencia renal. Cada día se está hablando. Los pacientes con hipertensión pulmonar. Este es un paciente con insuficiencia renal
terminar con hipertensión pulmonar que tiene, esto es la arteria pulmonar, el fondo de la arteria pulmonar extraordinariamente prominente con la hipertensión pulmonar. Probablemente el crecimiento del tipo de pecho. Entonces, estos hallazgos de hipertensión pulmonar tenemos que verlo. Vemos aquí también tenemos la asma prominente. Tenemos tan marcado para ya derecho, muy marcado, probablemente también estaba ocupado, probablemente la izquierda estaba muy congestivo. Pero los pacientes con insuficiencia renal, hallazgos de hipertensión pulmonares marcada con la pulmonar, crecimiento ventricular derecho, probablemente izquierda y derecho. Así, estancamiento del período y los clásicos congestión pulmonar. Ahora, cuando nosotros tenemos, probablemente lo que más vemos es en el caso que acabamos de ver, hipertensión pulmonar, los electrocardiogramas nos ayudaría a decir, pues, sí, claro, parece que tiene crecimiento ventricular derecho. El electrocardiograma nos ayuda. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia es saber que este paciente tiene hipertensión pulmonar? Bueno, hipertensión pulmonar, en la hipertensión pulmonar retrógradamente va a ser congestión retrógrada y a la larga sección va a congestionar, va a tener una nefropatía congestiva. Entonces, no importa que la hipertensión pulmonar sea primaria, la hipertensión pulmonar sea secundaria, un problema del ventrículo izquierdo, la hipertensión pulmonar va a causar problemas renales. Sea un paciente ya con insuficiencia renal crónica, bueno, va a determinar la entonces, el electrocardiograma nos ayudaría a nosotros ver el patrón clásico de los pacientes que tienen hipertensión, que tienen crecimiento de la ventrículo derecho. Entonces, la cardiomegalia como tal también es muy común para nosotros ver. Por ejemplo, la cardiomegalia, crecimiento ventricular izquierdo con el patrón clásico, una S profunda en B1 y una R altísima en B6, un soplo, que nos ayudaría también a decir, ok, este paciente tiene un crecimiento ventricular izquierdo. Cuando nosotros nos referimos a un paciente que tiene ya elevación de ureatenina o tiene disminución del flujo urinario, evaluar estas cosas es lo que nos ayuda a nosotros. Primero, a decirle a quien nos está refiriendo, sí, la razón por la que tiene estos hallazgos, la razón por la que tiene elevación de la ureatenina es por lo que tiene el corazón de los niños. Y ahí es que tú tienes que preocupar. No tenemos que investigar nada más. Nosotros tenemos que dar esa a ellos. No tenemos que averiguar nada más. Tenemos que trabajar es aunque sea un nefrópata con diabético, aunque sea un nefrópata diabético, teniendo congestión, eso es lo que tenemos que trabajar. Un paciente que tiene una tenemos que trabajar es la congestión. Y lo que tenemos que mejorar es la función cardíaca. Si ellos no pueden, vamos a dar. Entonces, tenemos que conocerlo para dar esa convicción, para que acelere y ponga un acelerador para mejorar la función cardíaca. Entonces, fíjense, en los pacientes que tienen la ácido, un paciente que está congestivo también, la ácido prominente o congestión, tiene la arteria pulmonar derecha extraordinariamente dilatada. Tiene menor de 15 milímetros debe ser en la mujer y menos de 16 en el hombre debe ser el grosor de la arteria pulmonar derecha. Esta debe tener muchísimo. Si tuviéramos con qué medirla, una escala. Y fíjense, en este paciente también es el mismo caso, tiene hipertensión pulmonar, porque tiene el cono de la pulmonar muy prominente y tiene lo que parece ser un crecimiento ventricular con cierta elevación de la punta del corazón. Crecimiento ventricular probablemente derecho, probablemente izquierdo también. Y esta línea que se pasa aquí la vamos a discutir ahora. ¿Cómo está línea? Definitivamente es evidente que tiene hipertensión pulmonar por el crecimiento del cono de la pulmonar, pero esta línea no es esta línea y dentro de un año, 6 meses, 3 meses la mide de nuevo y podemos tener una idea de si la cosa va a mejorar o no.
Y aquí vemos, esto es ocupando el ángulo cardiofrénico como signo de congestión. Entonces, los ángulos cardiofrénicos, eso lo vemos ahorita ya. Ok. La disfunción ventricular derecha aumenta el riesgo de evento cardiovascular en pacientes sometidos a moderación mantenimiento. Así que, tenemos que conocer eso para trabajar en eso y disminuir el riesgo de los pacientes que están en diálisis. Esa es la idea. Entonces, fíjense, que la misma línea que trata de medir es la rectificación de la silueta izquierda del corazón. Al rectificarse la silueta izquierda del corazón dice dos cosas. Primero, que el cono de la pulmonar está prominente, y segundo, que tiene el cono de la pulmonar y que la auriculilla izquierda también está prominente, lo que hablaremos ahora. Aquí vemos también otra cosa. Aquí vemos que hay cefalización del flujo y que el ángulo de la carina, como ven, el bronco derecho aquí y el bronco izquierdo aquí, está muy abierto. Este ángulo debe ser menos de 60 grados y aquí debe tener casi 90 grados. ¿Por qué el ángulo de la carina está muy abierto? Lo diremos seguramente. Este paciente tiene crecimiento de la aurícula izquierda, por esto que vemos aquí, y tiene hipertensión pulmonar, prominencia del ángulo del cono de la pulmonar. Y lo que vemos aquí, fíjense que vemos una doble imagen. Esta imagen que vemos aquí. Este es de ahí hacia adentro de la aurícula izquierda. Y este es el borde de la aurícula derecha. Miren aquí. Esta es la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda crece en esta dirección. Y crece hacia arriba y empuja la carina y abre el ángulo al ángulo de la carina. Así que una apertura del ángulo de la carina puede ser el crecimiento de una de las aurículas. Puede ser derrame pericárdico, puede ser una pericarditis obstructiva, pero lo más común es crecimiento auricular izquierdo y crecimiento auricular derecho. Este es el ángulo, la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Ambas crecen hacia afuera. Entonces, esta doble imagen quiere decir que tiene crecimiento de la aurícula izquierda, que es todo esto que vemos aquí, todo esto que vemos aquí, todo esto que vemos, habríamos aquí grandísimo. Y a veces hacen impresión aquí en la auriculilla o la auriculilla, ¿cómo le llaman? La auriculilla izquierda. ¿Cómo que le llaman? A la auriculilla izquierda. La orejuela, correcto, la orejuela. Es la que sale aquí cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda. Entonces, un paciente con hipertensión pulmonar es un paciente que hay que trabajarle seriamente para si queremos mejorar la función renal. Ahí es que vamos. Entonces, le trabajamos y vemos que va cambiando eso, que van cambiando los parámetros que nos dicen que el paciente está congestivo. Fíjense, esta línea desde el botón aórtico hasta el borde más izquierdo de la silueta cardíaca hace un espacio, que lo normal debe ser menos de 15 milímetros. Esto que está aquí, de 0 a 15 milímetros. Esto que está aquí, el cono de la pulmonar. Cuando el cono de la pulmonar crece, como vimos ahorita, sobrepasa esta línea. Esto aquí tiene 2 milímetros. En 6 meses tendrá 1 milímetro, estamos mejorando. En 6 meses tendrá 4 milímetros, estamos empeorando. Entonces, el cono de la pulmonar. Menos de 1.5 centímetros debe ser este espacio que está aquí. Es decir, el corazón no está aislado de todo el sistema. Y lo que está pasando en esas presiones cardíacas y presiones pulmonares definitivamente afecta a la presión renal. Y hay que ponerle a eso, hay que ponerle interés e insistirle a quien nos refiere un paciente de que tenemos que trabajar sobre eso seriamente. Fíjense, este paciente tenía congestión. Fíjense aquí, esto que está aquí es esta ocupación del ángulo postofrénico por congestión. Este paciente otra vez tiene crecimiento de la aurícula derecha, tiene este corazón así medio elevada, la punta del corazón,
del corazón tiene hipertensión pulmonar, sumamente común en los pacientes diabéticos. Esto que vemos aquí es la vena cava inferior, muy prominente. El crecimiento de la aurícula derecha es lo mismo. Fíjense, este es el borde de la aurícula derecha, como decíamos ahorita, y una doble imagen posible que veamos, que no la veo aquí, sería el crecimiento de la aurícula izquierda. Así, aquí está. Este de aquí es el crecimiento de la aurícula izquierda y este de la aurícula derecha. Este paciente tiene todo, tiene arteria pulmonar principal y los vasos cefálicos y el bronco izquierdo. El bronco izquierdo, al crecer la aurícula izquierda, empuja el bronco hacia arriba y aumenta el ángulo. Esta es una forma de medir el crecimiento de la aurícula izquierda, desde el bronquio principal izquierdo hasta el reborde de la doble imagen auricular que hay aquí. No debe ser más de 7 centímetros. Esto tiene 102 grados, probablemente porque tiene crecimiento de la aurícula izquierda, que es lo que viene aquí. ¿Qué importancia tiene saber que cómo se tiene crecimiento de la aurícula izquierda? Bueno, crecimiento de la aurícula izquierda tiene pronóstico para el paciente que tiene insuficiencia renal. Lo veremos más adelante. Lo que tiene el crecimiento de la aurícula izquierda tiene mal pronóstico para desarrollar una fibrilación auricular. Y si la fibrilación auricular es persistente, bueno, cualquier electrocardiograma no la ve. Pero si es paroxística, es un problema. Y la podemos sospechar que el paciente tiene un crecimiento ventricular izquierdo significativo. Uno puede decir, bueno, tal vez este paciente tiene una fibrilación paroxística y por eso hizo esta embolización al pulmón, al riñón o a las extremidades inferiores y demás. Eso nos contribuye a nosotros a pensar la posibilidad. Además de que la aurícula izquierda grande también puede tener trombos en su interior. Entonces, en el electrocardiograma nosotros vemos un crecimiento de la aurícula izquierda, es una bimodal, debe haber más o menos 40 milisegundos entre el tope de este y el tope de esta. Y esta positiva o negativa, que debe ser la segunda porción, más de 40 milisegundos. Entonces es importante esto saberlo, sí, porque la relación de fibrilación auricular con el crecimiento de la aurícula izquierda. Y fibrilación auricular es importante para nosotros. Nosotros hemos visto varios pacientes que hemos sospechado la posibilidad de que este paciente haya hecho una embolismo renal, porque viene con una fibrilación auricular y con un corazón grandísimo. Entonces, uno tiene que sospechar entre las posibilidades, cuidado si ha contribuido una posible embolismo arterial desde la aurícula izquierda al riñón. Ahora, ¿qué tubo nosotros vemos en la radiografía? Este paciente tiene todos los tubos. Tubo de pecho, tiene un tubo endotraqueal, tiene uno que va al estómago, que va, tiene, no sé si tiene el catéter central donde está, que no lo veo. En algunas ocasiones nosotros podemos ver que el paciente tiene un stent coronario. Eso es importante. Es importante saber que un paciente es ateroesclerótico, que tiene importantes signos de ateroesclerosis, calcificaciones en el botón aórtico y demás. Porque podemos pensar la posibilidad de que tenga calcificación de la arteria renal. Todo eso hay que asociarlo. Hay que considerar la posibilidad de que entre las razones por las que este paciente que está inhibidor de la ECA de repente ha hecho insuficiencia renal, que puede tener obstrucción de las arterias renales bilaterales por la aterosclerosis. Eso hay que, entre todas las posibilidades, hay que analizar. Hay que considerarlo. O que la hipertensión que ha empeorado es porque tiene una estenosis de la arteria renal por la aterosclerosis. Y uno lo empieza a pensar con ver una cosa así. Uno empieza a pensar, yo lo empiezo a pensar cuando no siento un pulso, desde que no siento un pulso ya empiezo a pensar la posibilidad de que tenga una hipertensión secundaria por estenosis de la arteria renal. Entonces, cuando uno ve una cosa así, uno empieza a pensar cosas. Es decir, puede tener aterosclerosis arterial renal. Entonces, eso hay que notarlo. Entonces, estas son de la coronaria descendente, las dos son de la coronaria descendente, y este de la coronaria derecha. En este paciente se le había hecho ya antes una arteriografía, y aquí se ve un estrechamiento significativo. Por eso lo pusieron el espejo. Ok, miren este es importante.
Este paciente tiene una intubación y la intubación está en el bronquio derecho. Aquí la cadena está aquí, el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. Esto es fatal para un paciente que está intubado. Por eso que se le debe hacer la radiografía todos los días. ¿Por qué? Porque los pacientes que están intubados, la intubación misma le hace daño al riñón. Porque la intubación es con presión positiva y se liberan productos inflamatorios que a la larga van a causar daño al riñón. Y una respuesta simpática que a la larga va a ser daño al riñón. Ahora, si el volumen completo que insufla el ventilador va a un solo pulmón, el barotrauma es mayor a este pulmón. La presión es mayor, la respuesta inflamatoria es mayor y el problema renal es mayor. Así que se supone que esto hay que identificarlo temprano. Se supone que la máquina misma tiene unas alarmas que identifica cuando sube la presión o las presiones suben cuando esto. Se supone que la máquina identifica eso y eso hay que corregirlo porque eso le hace daño al riñón. Y son una de las cosas que cuando uno va a un paciente con intensivo, hay que decirle al intensivista, venga, déjame ver estas presiones, déjame ver esto. Ok, esta radiografía torácica. Este paciente tiene un stent en la vena cava superior. Yo nunca había visto eso. Esto que vemos aquí, un stent en la vena cava superior. También uno ve muchas calcificaciones en tejidos blandos, como esta arteria, esta parece que es la humeral, la cubital, y esta en arterias de la parilla costal. Un paciente que tiene insuficiencia renal tiende a calcificar, a hacer calcificaciones metastásicas. Y aquí todo esto es calcificación. Esto es calcificación pulmonar metastásica. En un paciente de 7 años de edad que vino con tos productiva en la mamografía ósea mostró captación pulmonar difusa anormal. Tenía un calcio relativamente normal, con un fósforo relativamente alto, tenía una monoparatiroidea alta y no tan catastróficamente feo, pero mire cómo estaba la calcificación pulmonar bilateral. Pobre hombre. Entonces, en este caso, este paciente no es insuficiencia renal, sino que tiene un estado hipofosfatémico familiar, pero que los pacientes nuestros también pueden desarrollar calcificaciones en partes blandas. Que sería bueno cuando uno ve un paciente que nos presente, uno poder identificar eso, ver más allá de por lo que nos llamaron. Fíjense, esto está asociado con el pronóstico de los pacientes con insuficiencia renal. Y las calcificaciones del botón aórtico están asociadas también con aceleración del deterioro renal, de la progresión de la enfermedad renal. Probablemente no sea por el botón aórtico mismo, sino que la calcificación del botón aórtico es una muestra de cómo está la calcificación y de cómo está la rigidez de la aorta. Y la rigidez de la aorta per se, causa daño renal. Así que probablemente no sea esa calcificación que uno ve, sino lo que representa, que es la rigidez de la aorta. Entonces, la clasificación de la aorta se clasifica en varios, 0, 1, 2 y 3. Sí, aquí dice ABC, pero aquí dice 0, 1, más o menos. Lo peor de ellas es una circunferencia en todo el botón aórtico. Sería bueno notarlo para luchar contra ello y evitarla manejando el calcio y demás. Entonces, la calcificación del botón aórtico predice la progresión de la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí tenemos también una calcificación. Cuando uno ve una calcificación del botón aórtico, uno espera ver también calcificación en otros lugares. Esto es una de las arterias interóseas. También el paciente puede tener calcificación pericárdica. Estas son pequeñas calcificaciones pericárdicas. Y las calcificaciones pericárdicas pueden causar pericarditis constrictiva relacionada con la diálisis. Y la pericarditis constrictiva, ¿en qué paciente yo pensaría en la pericarditis constrictiva? En aquel que me hace hipotensión transdiálisis repetidas veces. Tal vez no sea eso, pero hay que pensarlo, porque esa es una de las causas de hipotensión recurrente de los pacientes que están en una pericarditis constrictiva. Ahora, tal vez este es el tema que porque esto se está acabando, de lo que vamos a hablar. Fíjense, ¿dónde debemos nosotros evaluar cuando queremos ver
si el paciente está bien, si el catéter está bien colocado. Bueno, el catéter central de hemodiálisis o cualquier catéter que coloquemos, el objetivo que está en la unión entre la cava y la aurícula derecha. Eso se encuentra, cuando uno ve una radiografía, eso se encuentra a 2 cuerpos vertebrales por debajo del borde de la carina. De aquí a aquí hay un cuerpo vertebral y de aquí a aquí hay 2 cuerpos vertebrales. Esa es más o menos. Hay otros métodos que a mí me lo complica muchísimo. Este es el que más fácil se me hace. Pero hay otros métodos, como se puede evaluar viendo dónde está el bronquio principal derecho con la unión de la del corazón. El bronquio principal derecho con la unión del borde del corazón. Aquí. El bronquio principal, este es el bronquio principal derecho. Bronquio principal derecho con la unión del borde del corazón. Sería, qué sé yo, un lugar por aquí. Entonces, 2 cuerpos vertebrales por debajo de la carina. Esa es la unión cabo-atrial. Y es aceptable 2.8 centímetros por arriba y 2.8 centímetros por debajo. Porque no siempre uno tiene la puntería para pegarlo ahí. Ahora, por encima de esos 2.8 centímetros, que es subóptimo, y por debajo de esos 2.8 centímetros, es subóptimo también. ¿Por qué? Bueno, hay más aumento de trombosis del catéter, hay más aumento de síntomas en el paciente, hay más aumento de complicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿dónde eso está? Bueno, esto está bien colocado, la carina, 2 cuerpos vertebrales por debajo, entre la unión de la aurícula derecha y esta que es la cava, más sería aquí o 2.0 centímetros por encima o 2.0 centímetros por debajo. Igualmente aquí, y en algún lugar que no lo veo, está aquí adecuadamente colocado. Este paciente también tiene un catéter central que viene de por aquí, la yugular interna, está colocado adecuadamente en la unión. Aquí está la carina, un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral más. Y este paciente probablemente está, probablemente está bien, un poquito por debajo, está bien colocado. No veo bien. ¿Se puede apagar esta luz? Sí, tal vez esté un poquito por debajo. Este paciente es muy enfermo. Porque la mayoría de las veces uno ve un catéter que queda corto. En el Gautier hubo unos meses que se quedaban cortos por aquí. Parece que los catéteres eran un poquito cortos. Yo me imagino que en ese caso hay que hacerlo casi individuo. Corto por el lado derecho, porque si lo pones del lado izquierdo te va a faltar más para llegar. Entonces, lo que uno ve, la mayoría de las malposiciones son catéteres que quedan cortos, como este que quedó corto también. ¿Sí? Y este quedó muy corto. Entonces, solo lo que frecuentemente uno ve. Pero uno ve también la exageración como esta. Este llegó hasta la vena cava inferior. Este también. Este llegó a la vena cava inferior. Si no está en el fondo de la aurícula derecha. Siempre que cuando uno va a elegir el catéter hay que decir, bueno, ¿cuánto pesa este paciente? Bueno, vamos a elegir el catéter. Siempre hay que hacerlo. O más o menos, uno ve a los 2% y le dice, bueno, este sí le va a quedar. Para que no le quede muy corto, lo quede muy largo. Y si le va a quedar muy largo, entonces no se lo meta hasta donde se digo. Ahora, ¿cuáles son las alternativas de por dónde puede coger un catéter? Si un catéter viene por la yugular izquierda, se puede ir por la mamaria, por la mamaria interna izquierda. Se puede ir por esta, que es la vena pericardiofrénica. Nosotros vamos a ver algunos casos que vimos en el Gautier. O se puede ir, aquí no está, por ácido, pero ácido me imagino yo que no tiene nombre, porque la pericardiofrénica derecha está aquí.
O se puede ir esta, la vena torácica interna es la misma que la vena mamaria interna. De eso me desayuné. Y fíjense la ácido aquí. Por eso cuando hay tanta congestión, esto es lo que se dilata. Uno ve en la radiografía de tórax, esta dilatación de las ácidos. Esas son las posibilidades cuando uno pone el catéter. ¿Cuáles son las malposiciones que uno puede tener del catéter? Fíjense lo directo que está esta emigración. El catéter viene por aquí, lo directo que puede entrar aquí. Y lo directo que puede entrar de la yugular a la ácido. Entonces, fíjense este caso. En la mamaria interna izquierda. Como dijimos ahorita, el catéter viene por aquí y se mete directamente a la mamaria superficial. ¿Cómo uno sabe? Bueno, aquí no es difícil saber que eso está mal colocado, por ocasiones viene por este lado y se confunde. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, está la mamaria izquierda. Fíjense, este parece que está muy bien colocado. Uno diría, bueno, está perfecto, va por la vena cava superior y llega más o menos en algún lugar por aquí. Pero cuando se hace una tomografía, está en la mamaria interna derecha. Lo que pasa es que la mamaria interna está en un plano anterior y uno no lo ve en la radiografía anterior-posterior. Probablemente se podría ver una radiografía lateral, que la catéter, en vez de dirigirse hacia atrás, se dirige hacia adelante, casi subcutáneo. En la pared torácica, fíjese, esto está en la pared torácica. Entonces, ¿cómo uno sabe que eso está mal colocado? El catéter disfunciona, o el paciente tiene síntomas al someter la diálisis, o la disfunción de catéter, o la sensación de quemazón o dolor durante la diálisis, o no da flujo. Hay una radiografía, pero está bien puesto, no necesariamente. Hay que ir un poquito más allá, porque tal vez está como este, que parece que sí, pero no. Entonces, fíjense este es un catéter de hemodiálisis, este es un catéter de esos que son un catéter central insertado periféricamente, uno que se mete por aquí. Este está también en la mamaria interna. Y este, curiosamente, este es el mismo, fíjense, es una curva, es el mismo. Este de este. Solamente lo amplifiqué aquí, hice una curva, parece que no podía ir más y se curvó hacia arriba. Ok, este paciente parece que está intubado también y tiene un tubo que va al estómago y ese tiene un catéter que va. ¿Dónde era esta? Aquí dice que va a la aorta descendente. ¿Cómo un catéter venoso llega a la aorta descendente? Se puso en la arteria. Claro, en vez de ponerlo en la subclavia, vena, lo pusieron en la subclavia arteria y llegó a la arteria y llegó a la aorta descendente. Yo he apoyado la arteria y yo creo que eso no se puede pasar por alto. Cuando uno apoya una arteria, el reguero que se arma y la presión y todo eso. Porque este paciente parece que también está intubado. Tiene un catéter. Fíjese, un catéter izquierdo que no pasa la línea media, eso no hay que preguntarse. El catéter en la yugular interna izquierda y no pasa la línea media, eso no hay que hacer ninguna pregunta. Tiene que pasar la línea media por ley. Entonces, este está en la vena mamaria interna izquierda. Mira, aquí se hace una radiografía y eso es el catéter. Aquí es una tomografía, perdón, una tomografía sagital, y fíjense, que va anterior y está detrás del esternón. Este es un paciente del Gutiérrez. El paciente parece las ácidos muy pronunciadas aquí. Y el catéter puesto sabrá de dónde. Porque nosotros sabemos dónde no está, pero no sabemos dónde está. Así que uno sabe que eso está mal. Este paciente tiene hipertensión pulmonar del caray también. Y un corazón que está grande, el izquierdo y el derecho, con mucha congestión. Mira esto que tiene aquí, una cistitis, tiene derrame pleural. Esta paciente, perdón. Entonces, este catéter este que viene aquí, está en el ventrículo derecho. Claro, el ventrículo derecho no es aquí.
Esta es la aurícula y después viene la vena cava inferior. El ventrículo derecho viene, es aquí, anterior, más a la izquierda. Este catéter está en el ventrículo derecho. Los catéteres que se ponen en la aurícula derecha o el ventrículo derecho son arritmogénicos, pueden causar arritmias. Creo que vimos un paciente que estábamos pensando que tenía arritmias de Gutiérrez hace poco. ¿Eh? Sí. Hasta durante la inserción, el proceso de inserción del catéter puede causar arritmias. Por eso los pacientes que absorben el catéter hay que tenerlo monitorizado electrocardiográficamente. Entonces, fíjense este catéter. Este catéter está en la jugular interna izquierda y no pasa en la media, sino que se mete en la aorta descendente. Tal vez lo pusieron en la arteria carótida. Es posible que haya sido en la carótida que lo pusieron para llegar a la aorta descendente. Y este paciente, fíjense, nosotros vimos un paciente similar a este en el Gutiérrez. Cuando uno tiene un paciente que se le pone un catéter en una yugular, la yugular debe ir por fuera de las apófisis transversas de la columna cervical. No es este caso, este va por dentro de la apófisis transversa. El catéter debe ir por fuera de la apófisis transversa. Si va por dentro, sobreponiéndose a la apófisis transversa, probablemente esté en una vertebral. Entonces, este caso está en una vertebral. Yo estuve buscando el que nosotros teníamos en el hospital y no lo encontré. Creo que estaba en el chat de nosotros y no lo encontré. Así que este está en la arteria vertebral. Y la arteria vertebral es una rama de la subclavia. Así que al final, ahí va. Así que uno podrá ver que este catéter probablemente llega a un lugar cercano aquí, pero el estar tan cerca de la columna hace sospechar que sea de la vena vertebral. Ok, este paciente nuestro también. Ese no cruza la línea media, probablemente esté entrando a una mamaria. Este paciente tiene, parece, algo intersticial serio. No sé si es él o si es que la técnica de la radiografía, porque mira que tiene algo intersticial también aquí. Él tiene algo aquí, ese granulado de aquí. No sé si será la técnica que lo hace ver con tanto granulado. Y esto de aquí, una radiografía que tiene sus problemitas. Okay. En este paciente es un catéter que estuvo mal puesto, porque no cruza la línea media. Este fue un caso que desarrolló un hemopericardio con un taponamiento cardíaco por la fuerza de un catéter subclavio. Ahora bien, este paciente tiene una fractura vertebral. Así que yo me imagino que el que describió esto, o sea, sospechará que no fue fruto de o el trauma o de la fractura que tuvo, si es por vejez o por esta deformidad que tiene. Pero bueno, se describe como que es un taponamiento por la puesta de un catéter, taponamiento cardíaco. Este paciente también es del Gutiérrez. Esto puede ser en la mamaria o en una pericardiofrénica. No es en él, no es en la aorta. La aorta está aquí, esta es la pared más externa de la aorta y la más interna estará por aquí. Así que eso debe ser una pericardiofrénica probablemente. Ok, este fue una vena ácida. Una subclavia que hizo todo este recoveco y llegó a la subclavia. Perdón, llegó a una ácido. Llegó a la ácido. Ok, fractura de catéter central. El acodamiento de los catéteres puede ser un problema. Cuando yo era residente, yo recuerdo que lo mucho que nosotros macaneábamos en los obesos, pacientes muy obesos, que se le pone un catéter, eso es seguro que se va a acodar. Entonces, el acodamiento es un problema, porque los acodamientos pueden romperse. Y un catéter que se rompa es un problemazo grande. Entonces, el acodamiento de los catéteres tiene su clasificación, dependiendo de la cantidad de flujo, o si no pasa flujo a través del catéter. Lo que produce más el acodamiento es ese ángulo tan cerrado entre la clavícula y la primera costilla. Y parece que es la segunda costilla, pero entre la clavícula y la costilla, ese ángulo tan cerrado, eso lo estrangula
y con el tiempo se rompe. Y miren, en este caso particular, ese catéter se rompió y se embolizó a la pulmonar derecha. Probablemente se lo dejaron así, porque ese paciente con anticoagulación tal vez sea mejor dejarlo ahí tranquilo, como si fuera una válvula prostésica, o como si fuera un stent, o como lo que fuera, que ponerse a abrir eso. Entonces, fíjense este caso. Esto es un portacav. Este portacav tenía aquí un acodamiento y empezó a drenar. Esto es inyectándole medio contraste. Empezó a drenar un poquito. Entonces, yo no sé cómo esto llegó, según este estudio, toda esta tomografía fue para decir que esto llegó a una vena pulmonar inferior izquierda. Yo no sé cómo eso llegó a una vena pulmonar inferior izquierda. Mira aquí está la vena pulmonar. ¿Cómo llegó eso ahí? No sé. Pero ahí dice, después de haber hecho todo eso, que llegó a una vena pulmonar izquierda. Esto es una, ¿cómo se llama? Esto es una vena yugular interna izquierda y aquí tenemos este marcapaso. Un marcapaso que está en el ventrículo derecho. Un paciente muy enfermo. Ok, mamaria en la arteria mamaria interna derecha. Tiene una consideración aquí. Esto es un portacath, probablemente un cáncer. Y una radiografía lateral, fíjense donde se ve el catéter que va cerca de la pared del tórax. Y aquí también. El catéter va hacia la pared del tórax. Esto es donde debe colocarse un tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal debe estar más o menos unos 3 a 5 centímetros por encima de la carina. 3 a 7, entre 3 a 7 centímetros, bueno, 3. Por encima de la carina. Aquí está la carina. Los tubos endotraqueales migran muchísimo. El tubo puede estar, la enfermera lo cambia de posición para bañarlo, la enfermera lo aspira, el tubo lo ala, es decir, eso migra muchísimo y eso está que estar encima de eso constantemente. Entonces, fíjense en esto le pusieron un catéter de hemodiálisis a este paciente que parece que estaba un poquito bajo y al final resultó que era drenando a la cavidad pericárdica, a la cavidad pleural. Este paciente debió tener un LIV. ¿Cómo llegó eso a la cavidad pleural? Fíjate, yo he visto catéteres de esto. Este es un paciente que le puso una yugular interna y se devolvió probablemente por la yugular externa o viceversa. Parecería que se lo pusieron la yugular externa y subió por la yugular interna. Pero ahí está. Y lo he visto también frecuentemente, creo que vimos un caso de eso también, que el paciente lo pone en una yugular y se va entonces a la subclavia contralateral. Eso es relativamente frecuente, uno ha visto eso. ¿Mm? No, es que eso está tan cerca una cosa. Entonces, en ese caso, la que acabamos de ver, yo creo que nefrología debería, yo he insistido sobre eso, que deberíamos tener un entrenamiento nosotros para identificar muchísimas cosas en nefrología, incluyendo esto, cosas que son tontas. Utilizar un sonógrafo es una tontería. Un catéter que se pone en un lado y se va hacia el lado contralateral, fácilmente se puede identificar con una sonografía. Eso solamente es una sonografía para identificar un punto en especial. Eso lo hace cualquiera. Eso es facilísimo. Entonces, no hay que decirle a radiología que si por favor mañana, pasado mañana o el otro día, sino que en un segundo la nefrología lo haría. Ya, se acabó. Comentario. Yo tengo un cuadro. Pero no se vaya. Diga, que no se va a estar aquí en la cámara.